Hola, mi nombre es Diego y hoy vengo a hablar sobre la densidad y la viscosidad. Antes que nada, hay que aclarar cosas básicas, como por ejemplo lo son, qué es un fluido o qué es la densidad. En resumidas cuentas, un fluido es un material continuo, deformable y capaz de fluir, además de que se pueden clasificar en dos según su estado de la materia: el gas y el líquido, siendo este el más viscoso y a su vez también es divisible en compresibles e incompresibles. Las propiedades de estos materiales son alteradas según la temperatura y presión a las que son sometidos. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es la densidad? La densidad quiere decir cuánta es la cantidad de masa que hay concentrada en un cierto volumen. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico y se denomina con la letra griega ρ. El efecto de la presión sobre la densidad no suele tener importancia al no ser que la presión sea muy elevada, pero por contraparte, la temperatura sí influye mucho en la densidad. La fórmula de densidad es masa sobre volumen. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el líquido más o menos denso que existe? Aquí te vengo a traer unos ejemplos. Como punto de referencia utilizaremos el agua, cuya densidad es de 1000 kg sobre metro cúbico. Hasta el día de hoy se sabe que el líquido más denso es el mercurio, teniendo una densidad de 13,6 veces mayor a la del agua. Pero, por contraparte, el hidrógeno líquido es el menos denso, con solo 0,07 gramos sobre centímetro cúbico, siendo 14 veces menos denso que el agua. ¿Y cómo podemos medir la densidad? Pues para esto se utilizan dos herramientas. Ambas se basan en el principio de Arquímedes. La primera herramienta es el pignómetro. Consiste en pesar un volumen definido de líquido y con esto sacar el peso específico y por cálculo la densidad. Y también encontramos la balanza de Mohr, en la cual se sumerge una pesa de volumen y peso conocidos en el líquido suspendido en un brazo de balanza equilibrado. La desviación de brazo y peso aplicado para volver al equilibrio es el peso del líquido desarrojado y se procede de idéntica manera que el pignómetro. Entonces, ya sabiendo esto, ¿qué es la viscosidad? Pues la viscosidad expresa la facilidad que tiene un fluido para desplazarse cuando se le aplica una fuerza externa. La viscosidad de un fluido es la medida de resistencia a la deformación cortante o angular. La viscosidad también varía con la temperatura, disminuye para los líquidos y aumenta para los gases. Viscosidad absoluta. El coeficiente de viscosidad absoluta es una medida de resistencia al deslizamiento o a sufrir deformaciones internas. La unidad de la viscosidad absoluta o dinámica en el sistema internacional es el pascal por segundo, o también newton por segundo sobre metro cuadrado. Esta unidad se conoce como poise.